Bueno, familia, ahora sí vamos a empezar la clase de hoy. Creo que es la clase número 43. Y les había dejado unos ejercicios para que practicaran. La idea es resolverle las dudas que tengan para que hagamos otros ejercicios. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen sobre los ejercicios que hicieron? Yo tengo una duda. Cuando hacemos, por ejemplo, el triángulo, que trabajamos con puros bordes, Sí. él toma la forma como de cono, o sea, uno le da, por decir algo, de 60% y él automáticamente hace como la figura. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Vamos a resolver esa y ya miramos las otras. Entonces vamos a hacer el triángulo. El triángulo, triángulo, triángulo. ¿Este o los otros? Cualquiera. Cualquiera, porque igual todos funcionan pues como igual. Dice acá que toma la forma de cono. Sí, o sea, porque toma todo el pedacito formando un triángulo también. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, los que están en transparentes, usted le dice border top 50px, pero entonces, ¿por qué me toma todo ese borde formándome un triángulo? Ah, ok. ¿Por qué se hace la figura? Si es un borde. Exactamente. Listo. O sea, él automáticamente me hace la figura. Yo entiendo que distribuye el tamaño, porque el más grande, el que se alcanza a ver, que le dimos un fondo, un color, es el que me ocupa 100px, ¿cierto? Por eso es el más grande y es el doble de tamaño que los otros dos. Pero ¿por qué forma esa figura? ¿Por qué la forma? Si uno simplemente le está diciendo, cójame este borde. Ya vamos a revisar. Listo. Bueno, tenemos un punto triángulo. Y vamos a traernos la página. Vamos a hacer esto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Sí. Listo, entonces. Tenemos width y high en 0. Border left 100px, sólido, naranjado. Border top 50 píxeles y border bottom 50 píxeles. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes intentaron cambiar este transparente por colores. Sí. Vemos que se forma una figura. Sí, en el fondo hay un cuadro. Sí. ¿Sí? En el fondo hay un cuadro. Entonces, ¿qué sucede? Como el width y el height no están establecidos, prácticamente el border es el que está haciendo el tamaño del div. Sí. Entonces tenemos border left 100 píxeles. Hagamos de cuenta que si yo le pongo a esto un alto, digamos de 100 píxeles. Miren que aquí la figura ya va formándose diferente. ¿Sí?
tiene un alto de 100 Un píxeles. ancho, un ancho. Le pusiste un ancho, Hombre, el un width es ancho. ancho. Un ancho de, lo puse en el width. Sí. Sí. Tiene un ancho de 100 píxeles. Entonces, el border left es de 100 píxeles sólido y es naranjado. Sí. Acá está. Y en el fondo esto es como un recuadro. Entonces ya vamos a ver, vamos a pintarle el ancho. Entonces, en el fondo, haga de cuenta que esto es un cuadro. Ujú. Y al hacer los bordes, entonces los bordes vienen siendo como así. Sí. Entonces los bordes se están pintando como en estas zonas. Sí. Y por eso se expanden como si fuera hacia adentro. Como no tiene alto, se unen estas dos puntas. Acá. Ok. Entonces vamos a ponerle un alto para que miremos, por ejemplo, cómo se vería. Ok. Si le pone un border right Ahí ya se ya se vería, unen las dos puntas del triángulo que de la derecha hacia la izquierda. si no tuviera un width. Si Vamos, no tuviera el width, pues de 100. vamos a mirarlo y veréis. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Ah. como él tiene los bordes, en el fondo es un cuadro que el border hace como cuando uno pinta un dado. Un dado, sí, ya, ¿Sabes que como uno pinta figura el dado fondo. así y le crea como una profundidad? Ah, ok. Sí, es la profundidad. Es que ahí se ve. El Sí, naranjado se ve con una profundidad hacia exacto. adentro. Entonces, digamos que ahí la clave de esos elementos es que no tienen un ancho y un alto que les haga como que el bordeado ya les forme otra figura, ¿sí? Ujú. Sino que el mismo border entonces va haciendo que se junten o se amplíen de acuerdo a lo que necesiten. Entonces Ujú. vamos a ponerle, por ejemplo, lo que decía Amor, un border right, ¿sí o qué? Sí. Entonces dice Braulio, si le ponemos entonces un border, Hay que quitarle entonces vamos a ponerlo y luego lo quitamos para que analicemos todo. Sí, entonces este left, si decimos que el right es de 100 píxeles, sí, esto es lo que decimos, vamos a ver. Y este pongámoslo de otro color. Mírenlo, ¿sí ven la profundidad que hace? Ujú. Entonces los bordes como que se colapsan uno con el otro. No puede llegar hasta allá del todo porque tienen una dimensión. Sí. Ujú. Quitémosle esta en 0 y el high en 0 nuevamente. Entonces, lo que dice Braulio, entonces se juntan las dos puntas. Vamos a revisar. Ahí está. Sí. Se Ajá. juntaron todas las puntas porque no hay un alto y un ancho que haga como ese espacio en el centro. Y si Ok. ponemos pequeñitos los border left, Si se ponen de 50, por no, ejemplo. el border top y el left ya son más pequeñitos los triángulos que se forman, ¿cierto? Véanlo ahí, ya se formó más cuadrado. Ya. Sí. Entonces, ¿la dimensión qué es? 50, 50, 50, 50, sí. Entonces, ya este Ujú. triángulo quedó de 100%. Sí. Ujú. Que si le ponemos este de 20, entonces se va a achicar. Border left, border right. Ah, no, sí, se va a achicar, no, se va a angostar. Sí, Ujú. véanlo. Sí. Entonces la clave ahí es que como esto no tiene width y height, los bordes vienen haciendo la figura que necesitemos hacer. Ok. Si queremos que el triángulo esté para el otro lado, entonces no tendría el border left, sino que tendría un border right.
Y ya entonces uno dice, ah, bueno, entonces este borde de acá que es rojo y este que es azul, no los quiero ver, entonces por eso se le pone transparencia. Ujú. Y ahí ya entonces nos da la figura, espere, al cual se lo puse. Se lo puse, al que no era. Y acá ya nos da la figura hacia el lado que necesitemos. Si lo queremos bajando, bueno, entonces ya se le hace una u otra manera. Ujú. Sí, Sí, listo. Ahí está bien, Mayra, o los demás tienen alguna duda con respecto a ese borde. Quedó clara. claro. Listo, otra El duda. border radius que tiene 4 elementos. Lo que vimos al final de la clase. Sí, que con el símbolo de la división o con el slash, Ujú. para saber dónde es arriba, izquierda, abajo. ¿Cierto? Bordes curveados. En elipse. Border radius. Que se le dan los Con el 4, borde radius, sí. sí, Ya, las 4 propiedades ahí, pues como para. ya les acabo de explicar bien esa parte que la vimos muy a la ligera. Pero entonces de los otros ejercicios solamente esa era la duda. Valentina, ¿qué dudas se presentaron en su equipo? No, no, nada, tía. Todo pues sí. Aclaramos las dudas con las figuritas. Bueno. Miramos, por ejemplo, a ver cómo se hizo este huevo. Tía, lo que, o sea, como que no Acá. nos dio en sí, fue como que el triángulo, la puntica quedara de para abajo. No lo hicieron. Pero nos quedó fue para un lado. No nos quedaba de para abajo. Si hacemos lo que vimos ahorita con el triángulo, ahí tenemos las 4 formas, bueno, hacia los 4 lados. Sí. Sí. Miren que hagamos el ejercicio. Pongámosle border right, entonces me falta el border left. Siempre X, solid, black. Y a este le voy a poner rojo y a este azul. Aquí tenemos un triángulo, un triángulo negro, uno rojo, uno azul y uno amarillo. ¿Sí o qué? Vamos a hacer que todos sean del mismo tamaño. Entonces el borde para todos va a ser de 100. Sí. Listo. Entonces, que yo quiero pintarlo hacia abajo. Pues, entonces, ¿qué hago? Entonces yo llego y digo, ¿cuál es el border left acá? ¿Quién me dice de qué color está el border left? Negro. Es el negro, exacto. Entonces, este es el border left de 100 píxeles. Y el border right, entonces sería este. El border top sería el rojo. Y el border bottom, el azul. Es decir, que para hacer el triángulo hacia abajo, yo necesito que este lado y este lado sean transparentes. Y así logro el triángulo hacia abajo. Entonces, ya sé que solamente quiero el border top y estos otros son transparentes. Sí. ¿Qué es que lo quiero más chiquito? Entonces empiécele a mermar acá. Le puse 15, muy chiquito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como le puse el border top, pero estos otros tienen 100, entonces si lo quiero de una proporción, tendría que quitarle a los otros también. Pero pues el border bottom de 100. Ya lo paso. Sí.
tendría que ponerlos todos para que me dé el cuadrado perfecto donde se haga el triángulo perfecto. Sí, que es que lo quiero más alto. Vamos a poner esto de un tamaño como que se vea más, todos de 150 píxeles. Y ahí ya tengo un triángulo grande. Ah, pues que yo quiero que se estire más. Entonces intento que el border top y right, que son los que hacen el alto, sí, el border top y el border bottom van a hacer el alto, porque la unión de esos dos van a hacer el alto, arriba y abajo. Entonces esto le voy a poner, no sé, 170. Sí, ahí ven que ya esta altura que tenemos acá corresponde a 170 píxeles. Y este ancho de acá, bueno, esto no son 170 píxeles, esto es por 2, porque hay 170 hacia arriba y 170 hacia abajo. Sí. Y este corresponde a 150 a la derecha y 150 píxeles a la izquierda. En el fondo serían 300 píxeles de ancho. ¿Sí me hago entender, vale? Sí, señora. Entonces no sé cómo intentaron hacerlo. Sería bueno que me mostrara el código como para ver qué estaban intentando hacer. Porque si se entiende bien la teoría, no tiene por qué quedarles así. Pues no tiene por qué perderse la punta. De pronto lo intentaron hacer de otra manera. Entonces ustedes dirán, ah, entonces solo puedo hacer triángulos hacia abajo, hacia un lado, hacia arriba y hacia el otro lado. Sí, solo pueden quedar de esa manera. ¿Cómo puedo hacer un triángulo que se vea, por ejemplo, así? ¿Qué podría hacer ahí? Rotar. Ajá, uso rotate y le pongo unos grados para que se vea como yo quiero que se vea. Entonces, una vez tenga la figura, le pongo transition, rotate. Y ya le digo cuánto rote para que se vea como yo quiero que se vea. Vale, ¿tiene ahí el código que les dio raro para que lo miremos de una vez? Sí, señora. Ya les comparto pantalla. Eso, y lo miramos de una vez para que como que sepamos qué están intentando hacer. Es el triángulo 2. Ajá. Y que era así. Y como no nos da pan, entonces pues no. Pero yo no entiendo qué les dio mal ahí. O El sea, triángulo 2 Maru es hacia abajo. Y nada hacia ajá. En la guía, Sí. Sí, y a ustedes les quedó así. sí. Y si estaba el código estaba incorrecto. Ah, a ver, espérenme, yo lo miro. Espérame, vale. Ese, Voy a compartir un ese momentico. código estaba igual. Nosotros éramos los que le teníamos que dar la forma. Ah, ok, entonces dice, jugando con cada uno de los bordes, podemos girar el triángulo. Este mismo concepto se puede utilizar para el resto de formas. Entonces, en el triángulo 2 hicieron exactamente el mismo código que en el triángulo. Y ustedes tenían que girarlo. Sí. Ah, bueno. Entonces, vale, ahora sí vuelvo a compartir. Entonces, ustedes intentaron girarlo, pero no les dio. Entonces, ¿qué pasa? Como están trabajando solo con border right, border top y border bottom, ¿sí? Vamos a poner el border top del triángulo 2 de un color y el border bottom de otro para que veamos realmente la figura que tenemos ahí. Daniel, ¿sí va comprendiendo bien? Maru, sí. Listo. Entonces va que el triángulo 2, ahí no se ve la forma hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar hacia abajo? Agreguémosle el otro lado del border para poder como visualizar ese pedacito.
Entonces, si tenemos border right y de 100 píxeles, entonces tendríamos que tener un border left, posiblemente de 100 píxeles, para que el triángulo quede como con la orientación bien de triángulo, ¿cierto? Aunque si le ponemos de 50 píxeles queda como chueco. Pero miremos a ver cómo nos queda. Entonces, copia y pegue, le cambia el color y le pone border left. ¿Cuál sería entonces el triángulo que da hacia abajo? El amarillo. Entonces tengo que volver transparente el rosado, el morado y el rojo. Pero para formar el triángulo prácticamente necesito como esas cuatro propiedades de border. Sí, porque si le quito alguna, entonces la figura se me descuadra. Y ahí sí ya le Sí. faltan con los... Y ya, si lo quiero más alto, entonces le puedo poner a los otros dos. Tiene que mermarle de 100 píxeles, porque es como de 50. Tiene border top 100 y border bottom otros 100. ¿Dónde tira en esta? Triángulo 2. Ah, no, el border bottom es hacia abajo. Ahí no necesitamos el border bottom. Comentemos el border bottom un momento a ver. Sí, lo necesitamos para formar esa figura. No, asterisco. Ese es el las Ah, asterisco es con el al final, asterisco slash. Sí, vean que en el fondo el border bottom no lo necesitamos ahí. Pero sí necesitamos el de los lados para que forme el triángulo. Entonces, si lo quiere más angostico, entonces tendría que mermarle al left y al right para que se junte un poquito más. Sí. Listo, gracias, tía. Listo, perfecto. Bueno, otra duda, entonces estamos hablando de cómo hicieron este huevito. Entonces es bueno esta porque, bueno, vean que acá empezamos con los bordes en elipse, ¿sí? Entonces, esta figura yo no sé cómo se llama. Óvalo. Oval half red. Medio óvalo. Bueno. El óvalo normal, pues ya saben que es un ancho mayor que el alto. ¿Sí? Y ahí con los bordes, pues ya el óvalo. Aquí es donde empezamos a mirar el borde radius que tiene elipse. ¿Sí? Entonces, en esta parte tienen dudas. En el border radius, sí. Mayra, Daniel y Vale también. En esta parte tienen dudas. No, tía. Yo lo entendí con la documentación que usted envió. Listo, y Daniel. Y Maru, bien, yo también entendí. Pues sobre lo de los bordes y... Yo lo que tenía la duda era sobre el slash, que ya Mayra me explicó que eso aquí es que sobre el eje X y Y. Ah, me bueno. entiende? Eso es lo que necesitamos comprender, que eso es lo que le pregunto. ¿Están completamente claros sobre cómo se hacen los bordes en elipse? Sí, o sea, este borde radius lo entiende Valentina y Daniel correctamente. Sí. Este cero, ¿qué significaría? ¿O cómo me explica Vale esta propiedad que está ahí? Borde radius, 0,50 sobre 0,100.
Pero es que el cero siempre se pone, ¿no? ¿Cómo? El cero siempre se debe como que poner, como para que dé, ¿no? Ah, No, entonces no eso lo depende de la comprendemos. figura. ¿Qué significa en el borde radius este 0 y este 50%? ¿A qué están haciendo referencia? Lo de los bordecitos del lado de la plantica, ¿Y cuál es este? para que ¿Este la 0 haga- cuáles bordes? Dígame, superior derecho, superior izquierdo. Entonces, yo me imagino que el cero es como para que lo deje en, o sea, como que en el estado normal, pues, Superior como izquierdo. en la forma de cuadradito, o sea, lo rectico. No, pilas que se lo expliqué en la clase pasada. Entonces, esto es lo que yo les digo que deben comprender. Daniel, ¿qué significa el 0 y el 50 acá? El 0 es superior izquierdo, pues superior izquierdo. El 50 es superior derecho. El otro 0 es superior, digo, inferior derecho. Y el 100 es inferior izquierdo. ¿Sí está bien? No. Sí, no, porque entonces tenemos acá una situación, es que en esta parte está este divisor, ¿sí? Cuando existe el divisor es porque vamos a hacer bordes en elipse, no bordes redondeados totalmente, ¿sí? Bueno, que eso no es redondeado. Entonces son bordes en elipse que corresponden al eje X y al eje Y del borde, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto quiero que haga de bordeado con respecto al eje X? ¿Sí? ¿Cuánto quiero que bordee? Y con respecto al eje Y, ¿cuánto quiero que bordee? ¿Sí? Y ahí ya entonces se hacen las elipses, por ejemplo, como estas. Entonces, aquí hay un eje X que viene acá, ¿sí? Y aquí hay un Y. Entonces, miren que aquí hay un borde aplicado con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Igual acá. ¿Sí? Que no es precisamente un borde redondeado. Vea que esto ya genera unas figuras diferentes. Pero habíamos dicho, en el borde radius, si ustedes recuerdan, se pueden poner. Voy a poner aquí 0, 0, 0 y 0. ¿A qué corresponde? Entonces, haga de cuenta que esto estamos hablando de que es el borde radius. Este 0, ¿a qué corresponde? A la esquina superior derecha. ¿Sí o qué? Izquierda, Maru. Chanfle. Pero a la derecha de la pantalla. El primero es la Cuando superior son izquierda. 4, empieza aquí, luego aquí, Ujú. luego aquí, luego acá. Epa. No. Izquierda. Ah, bueno, lo Sí, dije mal, pero lo lleva para donde era. Listo. exacto, lo llevaba a ponderas. Sí. Bueno, entonces lo voy a pintar de naranjado, ¿sí? Este 0 correspondería a esta esquina, ¿sí? Ahora, el siguiente 0 corresponde a esta esquina. Luego, el siguiente correspondería a la esquina de abajo. Entonces, esto es superior izquierda, superior derecha, inferior derecha y el último inferior izquierda. O sea, que la clave está Sí. como dice, de izquierda a derecha formando un círculo. Entonces, para esta, entonces la figura, póngale que viene como así, De ¿sí? izquierda a derecha. Y aquí están las puntas. 1, 2, sigue esta 3 y luego esta 4. Das la vuelta. ¿Sí ven? Ese es el problema. Eso empieza aquí arriba. Pero Cuando tienen la división, ahí es donde varía. no, esperen. ¿Qué pasa? Esto corresponde a las 4 esquinas. Si yo encuentro que tengo solo 3 coordenadas aplicadas,
al borde radius, sí, 0px, 0px, 0px y ya punto y coma. ¿Cuáles son las esquinas a las que corresponde? Entonces, Valentina, eso es lo que tenemos que tener claro con la propiedad. No es yo me imagino que el 0 es para tal cosa, no. Yo sé que cuando hay dos coordenadas acá, este número equivale a tal cosa y este a tal otra. ¿Sí? Entonces, cuando son 3, ¿a qué equivalen? Voy a ir haciendo como el A las cuadrito tres acá. primeras esquinas o a la, o sea, la de arriba, o sea, la naranja, la verde y la azul oscura. Ve, perdón, la azul clarita. Naranja, verde y azul. No. Cuando son estos dos, el primero, ¿sí? Corresponde a la esquina superior izquierda. Sí. El segundo, lo voy a pintar de naranja. Corresponde a esta. ¿Sí o qué? Ya lo vamos a verificar porque estoy haciéndolo de mente. Y esta tercera correspondería a estas dos. Cuando son 3. Pero vamos a verificarlo para que no nos quede la duda, porque como Facebook, dígamelo a mí, WhatsApp. Ah, es que yo no tengo el celular prendido, pero por acá está el WhatsApp abierto. Ah, ya se fue. Bueno, lo voy a buscar acá. Entonces se Te lo llama... mando al chat. No, porque no tengo el celular, está descargado y no sé dónde está. Pero al chat de este Zoom. Ah, bueno, sí. Ya lo vamos a mandar. Ah, acá lo encontré. Ah, bueno. Entonces, por eso es que uno busca la propiedad de la documentación. ¿Ven la documentación de la propiedad? Yo les había dado esta documentación. Yo sé que hay rayas ahí, pero no las quiero borrar para que comprendamos. Y aquí al final, entonces, normalmente los bordes son redondeados como muestra acá, pero podemos hacer bordes en elipse con respecto a R1 y R2. ¿Qué es R1? El eje X, bueno, el R2 en este caso, el eje X, el R1, el eje Y. Y entonces acá nos dice valores posibles. Aquí nos da la unidad de medida. ¿Sí? De 1 a 4 unidades de medida dividido 1 a 4 unidades de medida. Pero si tenemos 3 unidades de medida, nos dice la primera indica el radio superior izquierdo. ¿Sí? Luego la segunda radio superior derecho e inferior izquierdo y la tercera radio inferior derecho. Entonces acá sí me equivoqué. Entonces volvamos para acá. Listo, entonces la primera indica el radio superior izquierdo. Sí. La segunda, que vendría siendo la naranjada, indica radio superior derecho, radio inferior izquierdo. O sea, viene así. Sí. Y la tercera, la voy a poner verde, indicaría radio inferior derecho. ¿Sí ven? Cuando son 3 propiedades. Entonces, cuando son 2, ¿qué cogerá? 1 y 2. Y lo voy a hacer acá. Izquierda la anterior. Derecha. Ah, le dije rehacer. Deshacer. 1, 2, 3, 4. Bueno, digamos que un cuadro, ¿sí o qué? Entonces, cuando son 2, va a ser el primero morado. ¿Qué cogería? 1 y 2. ¿Sí o qué? Entonces vienen así. Y ya la otra cogería las otras 2 esquinas. Pero les dije, quedó completamente claro esa propiedad. 1 y 2.
Sí, formando X. ajá. Entonces, es como cuando aplicamos un border. Dice border left, border right, border bottom, border top, ¿sí? Entonces, en el border también tenemos que pueden ser 4 valores, 3 valores o 2 valores. Ya teniendo en cuenta esto, entonces podemos tener aquí estos 4 valores o 3 o 2 dividido 4 valores o 3 valores o 2 valores. ¿Sí me hago entender? ¿Y a qué Sí. corresponde? Entonces, si son 4, pues ya van a saber que corresponden 1, 2, 3, 4. Si son 4 sobre 4, bueno, entonces es la primera que es la superior izquierda. Entonces, si es 4 sobre 4, entonces digamos que yo tendría acá esta, ¿sí? Entonces, la voy a pintar de rojito acá. La primera que corresponde, esquina superior izquierda, pero del eje X, ¿sí? Entonces, viene siendo esta, acá, Eso que sería- vendría como hasta acá, ¿sí? Ahí se juegan con el porcentaje que debe, Acá le puedo decir tantos píxeles o tanto porcentaje en este lado. la mitad. Y la otra mitad para el... Sí, ya la otra mitad vendría siendo de esta esquina superior derecha hacia acá, ¿sí? Pero entonces, si yo estoy hablando que esta es la esquina superior izquierda y esta también es la esquina superior izquierda, esto es eje X y esto es eje Y. Entonces, viene siendo, esta la voy a pintar de amarillito acá, vendría siendo este ladito. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué es que yo voy a coger la que sigue? ¿A qué corresponde la que sigue? Acá vimos que sería la verde, o sea, esta otra esquina, esquina superior derecha. Entonces, cogería hasta la mitad, esto en el eje X, ¿sí? Y en el eje Y, hacia abajo la mitad. ajá, ya estaría, la voy a pintar rosadito también, hacia la mitad. Y las otras dos Sí. serían ya al contrario como la otra. Eso, y la que sigue entonces es esta esquina. Entonces esta esquina que vendría siendo esta, viene en el eje X, o sea que este pedacito acá. ¿Sí? Y en el eje Y subiría hasta acá. Y luego la última, que sería esta. Entonces, en el eje X coge hasta acá y en el eje Y coge hasta acá. Le faltó pintar de naranjado Por ejemplo. la del eje Y para que era la que subía. Entonces, Ah, bueno, sí. Pero pues yo creo que ustedes Esa ahí es me la van que sube. comprendiendo. Ajá. la tercera del eje Y es la que sube por el lado. Eso, pero entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros vamos comprendiendo esto. Pues digamos que acá, pues esto realmente viene siendo un 50%, ¿sí? Pero si yo le digo que me lo tire al 100%, entonces ¿a dónde me lo lleva? Vamos a hacer el ejercicio como para que aclaremos esta partecita. Pero ya sabemos que eso uno como que no se lo graba, pero prácticamente lo prueba con el código. Sí, entonces, si yo cojo este código acá, control C, ¿cómo? El del huevo tiene más. Pero comprendamos este y ya nos vamos para el del huevo, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí en lo que tengo en triángulo, porque ya comprendimos lo. Ah, espérenme que esto no va. ¿Sí? Ya comprendimos. Estos los podemos quitar por el momento para que no nos enredemos. Más adelante les digo cómo generamos eso automáticamente. Y si yo miro acá, tengo la forma, pero ¿cómo lo logré? A ver, entonces, si yo le pongo a esto border, 2 puntos, un píxel, solid, red, ¿qué pasará? ¿Sí? Ah, no, me queda igual. Este no me marca las esquinas porque como lo tengo con border radius, dispara la forma. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar. Tengo un border radius de 0. Entonces, ¿a qué corresponde el 0?
0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, si tenemos 1, 2 sobre 1, 2, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando son 2, entonces la primera va a pasar 2 esquinas, ¿sí? La segunda va para estas 2. Entonces, está diciendo que es 0 y 50 y 0 y 100%, ¿sí? Entonces, la voy a pintar acá. 0, 50, 0, 100%. Bueno. Entonces, en la superior izquierda, en el eje X, tiene 0. Miren que aquí es recta. ¿Sí? En el eje, estas serán estas 2. ¿Sí? En el eje Y tiene 0. Miren que aquí el eje Y de esta esquina viene siendo todo esto. ¿Sí? Pero no se está yendo, digamos, como hasta la mitad. ¿Por qué? Ya luego tiene 50% y 100%. Entonces, en esta esquina, que vendría como acá, ¿sí? En esta esquina, en el eje X, tiene 50%, ¿sí? ¿Qué sería este pedacito? O sea, llegó al 50. Dale, en el eje X, la curvatura empieza al 50. Miren que acá está recta. Al 50% empieza. Entonces yo por eso les pinté esto así. Sí, porque en el fondo, pues, estos serían 50% por mitades, pero la línea cumple un 100%. Entonces, si aquí está diciendo que en el eje X haga una curvatura al 50% partiendo desde esta esquina, entonces la curvatura debe empezar, digamos así, ¿cierto? No puede empezar a curviarse desde acá, porque está partiendo desde esta esquina. Entonces, con respecto a esta esquina, llegué a un 50, ¿sí? Y ya acá dice, y en el eje Y a un 100%, entonces, por eso la tira hasta aquí abajo. ¿Sí me hago entender? Y en... no, espérenme, que es que ya me enredé. Sí, Maru, así como usted dijo es. Esta es con respecto, el 0, espere, el 0 y el 0. Son ambas esquinas. Ah, bueno, sí, igual, aquí aplica lo mismo. Miren que acá tenemos una recta, ¿sí? Y como es 0, 0, pues estas quedan en punta, ¿sí? Porque aquí viene, digamos, que no hay una curvatura que se presente acá, ¿sí? Esto queda en punta. Y ya, como acá, esta es la esquina que tenemos acá y esta es la otra que tenemos acá. No, ambas van a tener los mismos valores, 50 y 100. 50 al eje X, que serían estos dos, y 100 en la punta. Entonces, lo mismo que aplica aquí, aplica acá. Sí, 50 viene acá y llega hasta el 100, que es la punta. Algo así, pero creo que ya hice mucha raya, ya no entiende. Listo, entonces. Si yo cojo esto, vamos a coger border. Todavía no. Ahí está el cuadrado. Bueno, el rectángulo. Sí. Se necesita un rectángulo para formar la figura porque la figura es a lo ancho. Entonces,
vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Border radius. Sí, si tengo 0, 0, 0, 0. Control S. Entonces, aquí ya voy a empezar. 10%. Voy a mandar esto aquí así. Que yo creo que ahí nos da. Sí, ahí lo vamos viendo. Listo. Tengo 10%. Miren el 10% que se hace. Esta pequeñita curva. Sí, en el borde radius. 10%. Luego todo lo demás está en 0. Y esto es solamente... Borrar. Y esto es solamente para un border. ¿Sí? Pero acá, porque no está redondeado, vamos a seguir. 10%. Sigue la otra. Ah, lo que pasa es que cuando uno maneja los porcentajes en los bordes redondeados, como que queda todo rarito. Pero entonces lo voy a poner 100 píxeles. Cuando se hace en elipse, no le puedo poner 100 porque el alto es de 100. 10 píxeles, 10 píxeles. Sí, vea que cuando lo tengo en bordes redondeados, los píxeles me ayudan más a que se haga la curvatura. Sí, pero si ya manejo porcentajes, entonces se hace más, sí, se forma como más la elipse. Entonces, miren que ahí estamos, esquina superior izquierda, esquina superior derecha. Vamos para la esquina inferior izquierda y luego vamos para la esquina inferior derecha. Sí, pero entonces si yo ya le pongo la división y empiezo... Ya me quedaron en punta. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo un eje X y un eje Y. Y le estoy diciendo que estos ejes Y no tienen borde. Entonces estoy deshabilitando por defecto estos que vienen acá. Pero ya los vamos a ir activando de a uno. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo que este es de 50 píxeles. Miren que estoy diciendo el border radius en el eje X es de 10 píxeles. En el eje Y es de 50 píxeles. ¿A dónde llega? El eje X viene como hasta acá. Ahí, como que hasta ahí se extiende el borde. Pero en el eje Y se extiende como hasta por acá, que son 50 píxeles. Entonces, si yo quiero algo más formado, ya entonces yo mejor trabajo acá con porcentajes. Sí, se me hace mejor. 50%. Entonces, si la ven, miren que al 10% llega hasta esta partecita, la curvatura, pero es la curvatura que se hace en el eje X. Ajá, y en el eje Y, miren que está hasta el 50, o sea que aquí empieza la curva. Es decir, que si yo llevo hasta un 50%, esta del eje X, miren hasta dónde se va. Hasta la mitad de la línea, digamos que pues yo les dije que aquí, digamos que tenemos una división. Y les hice las 4 ejes aquí, una aquí, otra aquí, pero en realidad esto viene extendiéndose una completa. Sí, porque si trabajamos con el 100%, ¿hasta dónde se va a ir? Vamos a revisar. Si yo le digo que en el eje X me la lleve al 100, ¿sí ven? Coge desde un punto que es el 50%, que sería este punto, en el eje Y, hasta el 100% del eje X. Solo que aquí, pues,
¿cómo va a curvearse más? Esto es una esquina. Sí, ahí no tiene para dónde más curvearse. Tiene que llegar hasta el eje Y, hasta el eje X al 100%. Esta curva que se pronuncia acá tiene que llegar acá. Sí. Si le digo 50%, se finaliza aquí y aquí ya empieza recta. Pero como le dije al 100, vean que eso llega y hace la curva hasta que llegue acá. No es en ningún momento recto este trazo, porque hace la curva. Ah, no, que es que entonces lo voy a decir 80. Bueno, entonces en el eje X hágala hasta el 80. Y ven que acá hay un pedacito de línea recta y ya empieza esta curva. ¿Sí vamos bien ahí con el ejercicio? Bueno. Sí, Maru, sí. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, entonces el 10 píxeles, ¿a qué corresponde? Como son 4 coordenadas, entonces la que sigue corresponde a esta esquina. Entonces, en esta esquina le voy a decir, voy a dejar que esto sea como 20% hasta el 50%, como para que vayamos viendo aquí también los ejercicios. Entonces voy a coger esta otra vez, pero la voy a mandar en porcentaje para que sea más práctica. Le voy a poner 10% con el eje X y 20% con el eje Y, ¿sí? Entonces vean que acá está el eje X y está el eje Y. Y son estos dos. Perdón. Este con el 20, ¿sí? Entonces, esta esquina en el eje X, aquí está, aquí finaliza como la curvita. Y aquí en el eje Y finaliza como por acá. Ahí le da un 20% de este alto. ¿Sí? Lo que pasa es que parece que fuera lo mismo porque como este ancho es más ancho que el alto, entonces parece que fuera lo mismo. Mandemos a un 50% al eje Y. Si ven que aquí la curva empieza como desde acá. Sí, desde la mitad, porque lo estoy mandando a un 50. Si la mando a un 100%, vean que ya se va hasta la punta. O sea, la curva, miren que aquí no hay una recta que se marque y luego tan. No, ahí hay una curva que se marca desde el 10% en X hasta el 100% en Y de esta esquina que estamos trabajando acá. Y así con las otras. ¿Sí? Entonces así yo cojo 10% la que sigue y aquí le voy a poner 50%. Entonces, ¿cuál será? Esta de aquí abajo. Pero entonces voy a dejar esta al 50 como para que al menos la veamos un poquito. Bueno, ya se me hizo más. Vamos a ponerla en 0 para que la miremos desde acá. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de esta esquina, pues las mando a 0 para que veamos el ejercicio de cada esquina. Entonces, ya estamos hablando de estas dos. 10% en X, es decir, este pedacito de X llega hasta el 10%. Entonces, si nosotros vemos, aquí hay un 100% en todo el eje X de esta esquina, que igual es el 100% del eje X de la esquina de acá. ¿Sí? Entonces, en el eje X tiene un 10%, en el eje Y llega a un 50%. Lo mismo, llega acá. Si la mando para el 100, ya se va hasta la punta que habíamos dicho acá. ¿Sí? Desde el 10%. Ah, no, pero es que entonces yo la voy a probar desde el 50%. Entonces se viene hasta acá. Sí. Pero que entonces yo la quiero mandar la curva al 100% de esta esquina. ¿Cuál es el 100% del eje X de esta esquina? Esta punta. Sí. Y el 100% del eje X de esta esquina, esta punta.
pero estamos trabajando con la esquina inferior derecha. Entonces, acá le voy a probar que le monte al 100. Entonces, miren que la curvatura ya llega allá y la figura ya cambia. Y lo mismo con la otra. Yo creo que ahí nos quedan claras las 4 esquinas. ¿Sí o qué? Sí. ¿Alguna duda, Vale? Daniel, Mayra. No, Malu, está bien. Listo, entonces vamos a probar el border radius con los 3 valores. Sí, entonces 0, 0, 0, es la 0, 0, 0. Ya no voy a explicar cada valor, ya sabemos a qué corresponde. Sí, entonces, el primero, esquina, aunque ya me olvidó. Superior izquierda. Siempre Superior Superior a la izquierda. izquierda. Sí, ok, 10%. Si no me acuerdo, entonces lo marco. Pero también tengo que marcar este, Y es la inferior derecha. que es la curva de la Y. Sí. Entonces, miren que yo voy a marcar, por ejemplo, está el 50 para saber bien. Esta es la Y, esta curvatura. Entonces, esta marca la primera esquina. Es decir, que la segunda, ¿cuál marca? Entonces, le voy a poner 10%. Marca estas 2. 1 y 2. Ya sabemos. ¿Sí? Y la tercera, entonces la voy a poner 10% y hasta un 30%. Y la tercera ya es esta de acá. ¿Sí? Entonces ya sabemos. Cuando son 3, ahí están esos 2 valores. Pues están estas 2 esquinas para el segundo valor. ¿Sí? Y uno y otro. Y entonces vamos a hacer el ejercicio. Cuando son 2, border radius, entonces tengo 0, 0, slash 0, 0. Ya sabemos, son las 2 esquinas, estas 2 como formando la X. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer el huevito que nos muestran acá. ¿Y cómo formamos ese huevo? Necesitamos ya un alto y un ancho diferentes. Prácticamente. Este es el height y este es el width. Sí, porque necesitamos, digamos, un rectángulo, pero a lo alto. Y entonces acá nos dicen, ve, puedes poner 50, estas están, ¿cuál está usando 2 propiedades? Esta está usando todas. Border radius. 50, 50, 50, 50, 60, 60, 40, 40. ¿Sí? Vamos a ver si la podemos reducir. Me la va a traer. Porque la iba a probar con 2. Pues entonces, venga, probémosla antes de irnos. 10% y 10%. Ahí vemos que son las 2 esquinas. ¿Sí ven? Y a esta le pongo 50%. Y 50%, ahí vemos que son las otras 2 esquinas. Sí, cuando son 2. Yo creo que ahí ya queda más claro este tema. Y ya en este, ahí está el huevo, solamente que el alto ya está muy alto. Y el ancho, pues podría irse un poquito más como para que se forme más. Si lo tiré mucho, entonces le mermo. Sí, es un huevo de... Listo. Y ahí pues ya voy jugando con el alto y el ancho y cómo quiero que se vea el huevo. Entonces, ¿qué tiene? 50%. ¿Cuál sería esta esquina? Esta de acá. Con 60%. Entonces la curvatura ya baja como acá. Si yo la bajo al 70, por ejemplo, vean que ya empieza a verse aquí toda rarita. ¿Sí? En esta parte. Pero pues yo la puedo hacer coincidir. Vamos a ver. Si bajo esta también al 70, que es la del otro lado. ¿Sí?
ya la tengo acá, pero entonces estas otras, por ejemplo, esta viene con esta, ¿sí? 50 en X, 70 en Y. Listo. Sigue 50 y 70. Entonces, 50 en X, 70 en Y. Estas dos. Luego, 50 en X, 40 en Y. Entonces, 50 en X, 40 en Y. Pero si yo veo acá, este 40 con el 70 de la Y, como que ahí ya no casa. Entonces voy a intentar ponerle 30, a ver si me da una forma más organizada. Sí, porque es que vean que igual también trabajamos un 100%. Ah, que quedó muy feo. Ah, bueno, ya lo cuadro. No lo puedo hacer así. Lo mejor es volver al 60-40. Ahí se ve. Pero ya es lo que yo quiero hacer. ¿Sí quedan claros esos bordes? Que yo quiero hacer, no sé, una flor. Entonces, debería... Ah, vamos a hacer de una vez entonces el ejercicio para dejarles para la clase, ¿les parece? Pues para que hagamos la próxima clase el ejercicio del paisaje, pero entonces hoy hagámoslo entre todos para que la próxima clase que estén... No, este ejercicio debería ser individual. Vamos a hacer hoy entre todos, ¿la idea cuál es? Vamos a hacer un paisaje. El paisaje debe tener unas animaciones. Antes de hacer el paisaje, ¿hay alguna otra duda de los ejercicios que se crearon? Tienen, vale. Dani, Mayra. No, No. no. Bueno. Entonces, la idea cuál es, ¿recuerdan el paisaje que hicimos en PCI? Sí, Vamos a hacer el ejercicio de hacer un paisaje, pero más bonito, porque ya tenemos HTML, CSS, animaciones, transiciones. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a escoger una escena. Les doy ejemplos que tengan transiciones. Por ejemplo, pasar de la noche al día o del día a la noche. Entonces, ¿cómo sale el sol en el día y cómo se oculta? Entonces, ya ustedes crean todo un efecto con animaciones y transiciones para que eso suceda. Primero, obviamente, hacen la maqueta del paisaje. Lo ideal es que trabajen el ancho, el alto del tamaño de la pantalla y ya empiezan a trabajar con las transiciones. Ve que yo quiero hacer un sol, que quiero hacer una flor, que quiero hacer una montaña. ¿Cómo lo logro? Sabiendo que ya vi como estas formas. Sí, tengo cómo hacer la luna. Tengo, por ejemplo, el border radius, que entonces buscándole la forma puedo ir haciendo de pronto una flor. ¿Sí me hago entender? Puedo mirar cómo hago un sol. Si no sé, entonces busco en Google cómo hacer un sol con CSS y seguro le sale un código. Sí. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio como entre todos, pero ya luego ustedes tienen que escoger cada uno una transición que quieran hacer. De la noche al día, digamos de primavera a verano. Sí, como una tarde de sol y se va a algo lluvioso. De otoño a invierno, no sé, o el desierto en el día y en la noche. Sí, alguno a nivel de paisajismo. Entonces ya sabemos que principalmente tenemos un body, tenemos un container. Lo ideal es que hagan el ejercicio así, ¿sí? Este container va a ser, entonces ahora sí pongamos asterisco para que no tengamos problemas acá con el box sizing, border box, padding. La idea es que ustedes me den ideas de cómo lo podemos hacer entre todos como a manera de práctica grupal. Pero cada uno queda con la tarea de realizarlo. No tiene que ser para el jueves, puede ser para el próximo martes. Punto container. Y que trabajen en inglés. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser lo ideal? Que yo tenga un width y un height del tamaño de mi pantalla. ¿Sí?
with, y que lo hagamos responsive, with 100%. A veces no es tan posible hacerlo responsive, pero ustedes ya saben media queries, entonces con los media queries pueden ir ajustando los tamaños. Sí, si quedan muy grandes, un máximo, un mínimo. 100 views por height. Y le voy a poner un background color como para revisar que esté. No tengo scroll ni a la derecha ni a la izquierda, entonces estoy trabajando con el viewport. ¿Sí? Ahora, yo quiero un paisaje. ¿Cómo hago un paisaje? Pues lo ideal es que yo tenga algún degradado. Sí. Voy a intentar coger un degradado como que me dé, como que arriba, ¿cómo es el degradado? Es con voz chaudes, ¿no? ¿O no? Arriba más claro, pues buscamos, entonces ya sabemos que hay un gradient generator. Ah, ok. ¿Sí? Entonces busco hacer algún gradiente que yo diga, bueno, este me puede servir. Por ejemplo, si yo quiero pasar del día a la noche, el día es más claro, la noche más oscura. Cuando el sol sale, cómo se ve el cielo y cómo se ve hacia abajo. Yo no sé. Más claro, el cielo es más claro con el sol. Esto no se cierra. Eso estoy tratando hasta yo de hacer. Véala ahí, está la X ahí arribita como medio borrosa. Oiga, pero no debe, es que esta gente. Listo, entonces vamos a intentar hacerlo. Por ejemplo, radial, ¿cómo se ve? Lineal. Pero entonces voy a coger un azul, pero no con un negro. Tenemos este negro, este azul y este. Este lo voy a cambiar por un blanco. Pero entonces vea, más bien, eliminemos esto. Me toca escoger al menos dos. Aquí los puedo mover, listo. Desde acá lo puedo coger, sí. Entonces vean que acá puedo coger el primero, pero vamos a cogerlo desde un blanquito. Y este que sea un azulito más por acá. ¿Sí? ¿Cómo se ve el degradado? Este es el ejemplo, no, esta es la paleta de colores, no. Este es el ejemplo. Vamos a mandarlo lineal, pero ¿cómo le decimos que hacia abajo? Vamos a ver esto, ¿hasta dónde va? El ejemplo no es ese que parece el primer cuadrito que vea que cambia con color. Este. No, ese chiquitico de la derecha, el primero. Este. Sí, mire que cambia a medida que Vamos usted a mueve ver. la Ah, sí, sí, porque el este no me ejemplo. daba. Ujú. Listo, entonces radial, vamos a ver, así no. No, Lineal. lineal. Lineal y este tono de azul. Vamos a irlo a... Pero creo que debería ser al revés, ¿sí o qué? Sí, si usted prefiere el otro lado. Hay Epa, que coger el otro lado. Así. Algo así. más o menos. Arriba más clarito. Y este color. Digamos que algo así, ¿sí? Mm, O de hecho en el día hay un sol, ¿no? sí. Vamos a agregar otro color. Una, dos, ¿y cómo agrego el siguiente? Me quedé acá. Voy a hallar este código. Lo manda para acá.
Vamos a ir viendo cómo se ve esto. Vean cómo se ve. ¿Sí? Sí, muy bonito. O Se sea, ve sí, chévere, ¿cierto? sí, porque el cielo es más clarito cuando el sol está. Sí, es más claro, aunque debería haber algún rayo amarillo. No, Ah, bueno, sí. pues diría yo, pero como no sé cómo agregar otro color acá. De pronto uno agregando un div que esté arriba y en ese div pone un otro fondo así como gradado, así como medio amarillo. O sea, pero ya sería como ponerlo arriba, ¿sí me hago entender? Sí, sino que vea que acá yo puedo agregar un tercer color y un cuarto y un quinto. Mire que por Ah, defecto él venía en 3. Vea que este tiene 3. Sí, ujú. solo que yo lo quité. Pero no tengo claro si lo quito, cómo agrego un tercero acá en esta herramienta. Sí, digamos que bueno, se fue así, amaneció. Entonces, pues yo quiero hacer una transición de esto para que anochezca. Sí, Sí. entonces podríamos hacer una transición que pase, por ejemplo, como por este tono que está como bonito y luego llegue a más oscuro. Vamos a intentarlo. Este debería ser más hacia arriba. Este morado. Bajar un poquito más acá. Voy a mandar este, ¿sí? Entonces, yo ya voy escogiendo acá. Esto quiero que llegue hasta... entonces voy a crear de una vez un keyframe. Arroba keyframe. Este va a ser... background transition. BGD transition. Algo así. Y le digo que desde hasta. Y lo quiero así. ¿Sí? Y from, pues todavía no lo va a poner, va a poner el hasta. Entonces, este container va a tener un animation name de este nombre. Vamos a ver si me lo coge con guión. Entonces lo voy a nombrar en camel case. BGD con T mayúscula transition. A ver si así me lo toma bien. Y lo principal es que tiene que tener una duración para que lo podamos ver. 2S, por decir algo. Vamos a revisar esto cómo se ve. ¿Sí? Supremamente rápido. Mm. Pero hay un cambio. Te lo voy a decir que 5 segundos. Esto sí está trabajando bien. Sí, lo que pasa es que le Qué hace el raro. cambio ahí mismo, pero no se lo hace gradual. Para eso hay otras propiedades, para que lo haga gradual. Se vaya viendo el 1, cambio. 2, 3, 4. Se Ah, demora. Yo creo que sí lo estoy mandando bien. está cambiando muy rápido. Muy raro, ¿no? Porque la duración. Pero la duración para que arranque, no es para que, esa no es, ah, no, esa es la duración de la... Debería arrancar de una, Ah, debería demorarse en pasar, pero como no tiene un from, vamos a ver si. ok. Pues igual el from debería ser el estado inicial. No, porque como usted no le dio un cambio de joven.
Ok. No, no es lo mismo. Así se demora más. Pero es que es como 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Es que no es la, yo no le estoy diciendo animation delay. ¿Sí? Entonces, porque un background normal, sí, si nosotros vemos un background normal, el background en la animación, el background en la animación, pues normalmente debería tener como una transición. A ver, Ahí la tiene. ¿sí ven? Sí. ¿Sí ven que tiene una duración de que llega de un color a otro hasta ponerse? Eso era lo Sí. que yo quería con el... Ah, pero entonces no funciona con el gradiente. Exacto, entonces no funciona con el gradiente, pero lo voy a dejar como para que igual nos dé Pero, ideas, ¿sí? pero uno lo puede hacer haciendo un cambio en el 10%, en el 20%, hasta llegar a un gradiente, que ya quede así al final. Exacto, podríamos hacer como, vamos a mirar, por ejemplo, si Mayra llega y dice, no, es que no quiero quedarme solamente acá. Ya sabemos que puede haber una transición de fondo, ¿sí o qué? Ahí puede estar, que no se da como de una, pero entonces la idea es lograr con las transiciones que lo hagamos, ¿sí? Y digamos que luego pasa acá. Vamos a poner aquí al 50 y al 100%. Al menos como para llevarlo a la noche. A ver si nos da... Vamos a cambiar estos. Al 100%, pues la noche prácticamente es todo oscuro. Un azul más oscurito por acá. Este es lineal. Y este segundo. Lo que baje acá. Voy a hacer así pues como para que tengamos algo de ejemplo. Sí. Vamos a ver qué pasaría acá. Sí. Ahí pasó, se demoró mucho. Voy a poner 2 segundos al menos para que no nos demoremos tanto haciendo la prueba. Sí. Lo ideal no es que se vean esos flashes. Sí, se ve como raro. El día a la noche. Se ve como raro. Pero se puede ir cuadrando como con detalle, uno poniéndole detalle. Que vaya bajando desde un lado, que llegue desde otro, pues ya digamos que nosotros vamos organizando eso. Pero entonces lo que quiero enfocarme es en explicarles cómo hacemos entonces, por ejemplo, para que mientras esté sucediendo esta transición, también esté sucediendo otra, o que llegue después de. Entonces, hagamos de cuenta que voy a poner un sol. ¿Sí?
Y este sol, entonces en este container voy a poner position relative. Recuerdan que la idea es utilizar posición relativa para la posición absoluta. Y que yo pueda ubicarlo. Entonces tiene un width. Este lo voy a hacer de 200 píxeles por un height de 200 píxeles. Y como quiero que sea una bola amarilla, por decirlo así, se le voy a poner un border radius del 50%. Maru, el height le quedó 200% en vez de Bueno, PX. PX. Y le voy a poner un background color. Sí, hielo. Va a hacer cosas como, sí, como básicas porque pues no me puedo ir como hasta tan allá, ¿sí? Entonces, yo creo que esto quedó muy grande, 150. Y entonces le voy a decir que en el top va a ir de un 5%. Y en el left por ahí de un 30%. ¿Sí? Ahí lo quiero, por decir algo, ahí lo quiero. ¿Cómo hacer nubes? Pues no sé, formo bolas junticas, sí, y las replico. O las hago con varios cuadros con border radius de diferentes formas. Ya vamos mirando, ¿sí? Pero entonces que yo quiero que este sol vaya teniendo una transición, ¿sí? ¿Y cómo hago? Digamos que cuando llegue la noche se ponga blanco, ¿sí? Entonces vamos a poner otro keyframe. Sun transition, algo así. O night. Entonces le voy a decir, bueno, hay un from y hay un to. Quiero que vaya hasta que el background color sea, por ejemplo, white, ¿sí? O puedo luego llegar y decir que se convierta en luna, ¿sí? Que le ponga un box shadow y como tenemos la figura de la luna. Pero bueno, entonces aquí por dar ideas. Animation name. Night transition. Animation duration. Vamos a ponerle unos 3 segundos. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Se van a hacer al mismo tiempo. Sí. Entonces va a estar rara. Entonces, lo que yo voy a querer es que, por ejemplo, esta animación empiece unos 4 segundos después de que se haya, si esta va a durar 2 segundos, entonces debería empezar a los 2 segundos o a los 3. Yo le puse 4 como por ver el ejemplo. Entonces pasa, llega la noche y se debería poner blanca. Sí, pero hay algo acá que está sucediendo y es que cuando llega al final se está repitiendo, pues se está volviendo como al estado, ¿sí? Y se queda en este. Sí, vuelve amarillo. Sí. O Entonces sea, le doy un top que diga que quede en blanco, ¿o no? la transición está regresando a su estado inicial. Sí. Pasa de la noche al día. Vea, a ver, recarguemos. Está a la noche y vuelve y se monta, ¿sí? Y como la amarilla se demora 4 segundos en empezar, pues la blanca
Digamos que esto se demore 2 segundos. Y esta dure 3. Ahí cambia, se queda. Entonces voy a decirle que está el container. Dura 3 segundos. Esta 2, el tema es que vuelve a su estado inicial. ¿Y cómo la detenemos? Yo no recuerdo si las propiedades nos permiten que se quede en un punto. Ya es de que le demos, pues como que la sincronicemos. ¿Sí? Está en blanco, que lleguen las estrellas, no sé qué, no sé qué. Entonces, por el momento vamos a hacer. Listo. Ahí hay un cambio. Llega a la blanca y hay unas propiedades de la animación que nos permiten definir qué pasa cuando llega al final. ¿Se acuerdan? Sí, que Vamos permiten a llegar al final más rápido o más lento. Igual, entonces podemos empezar a mirar efectos y cosas. ¿El tema cuál es? Que nos toca mirar documentación porque uno no se sabe todas esas propiedades como así, a menos de que esté constantemente haciendo animaciones. ¿Sí? Puse animación, con razón. Anime, CSS. Aquí. Name. Miren que él va y regresa. Name, duration, delay, iteration count, duration, timing function, fill mode y esta animation que es la abreviación. Keyframe, background color a yellow. Y tengo el div que tiene animation name y animation duration. Él va a rojo y se queda en amarillo. Vamos a probar esta animación. No la tengo acá. Miremos a ver. Una. Run. 1, 2, 3. Vuelve al estado inicial. Él regresa al estado inicial. ¿Sí? Un, 2, 3, 4. Lo ideal no es que, pues, que nos hagan la animación, pero que la sincronicemos también, que ella vaya O sea, que si va a la repitiéndose. noche y vuelve al día, todo esté... Exacto, con los tiempos. Vamos a ver si yo tengo Code Sandbox. Yo creo que yo hice un sandbox la otra vez. Y de pronto ahí la vemos. La vemos como para mirar ese código y no tenerlo que crear, porque acá sí se le va a uno como un buen tiempito de poder sincronizar todo. Ve, noche al día la puse. Miren que, por ejemplo, acá yo solamente hice como alcancé a hacer las estrellitas, no le hice transiciones a las nubes. Y las estrellitas tienen una transición de que van, se ponen amarillas y vuelven. ¿Sí las ven?
Sí. Vamos a mirar este código. Si lo hicimos con keyframe o lo hicimos con transition. Acá hice una transición @keyframe. Light. Al 0% se pone de tal manera, al otro de tal, así. ¿Sí? Y entonces donde la enlacé dice 3 segundos de manera infinita. Lo que no nos está dando acá de pronto entonces es porque como tenemos un background que va cambiando y vuelve al estado inicial, entonces tendríamos que intentar Sincronizar el cambio del background con el sol. exacto, sí, de Yo, sincronizar. yo creo que sé cuánto tiempo, Maru, muéstrame el código. Yo creo que hay que ponerle ese es a ver. Dura 3 segundos la de, ¿esa es cuál? La del background, ¿cierto? La del background. Listo, y la otra empieza a los 2 segundos y tiene una duración de 3. Tendría que durar 1. No, 1 segundo para que, es más, y no debería durar, mejor dicho, 3 segundos, iniciar igual que el otro, ¿no? Pues O sea, eso ya son decisiones que vamos tomando como... no hacerle un delay, sino que, porque las dos van a tener que tener la misma sincronización, pues digo yo. Una. Y vuelven. Pa, cambia y vuelve. ¿Sí? Vea. Ujú. Pues sabemos que los colores no son los mejores, ¿sí? Pero mire que sí están a la par. Sí. Entonces, Sabemos que dependiendo de lo baila. que queremos que se mueva al mismo tiempo, pues lo sincronizamos en el mismo Y tiempo. entonces ya, por ejemplo, le podemos decir animation timing function, creo que es infinite. Sí, es timing. Sí, la que le pone, o es count. No me acuerdo. Ah, yo creo que es count. La que le pone infinito, yo creo que es count, la que uno le Sí, vamos a pone. escuchar. El timing es la función de acelerar. Animation, iteration count. Esta. Y entonces se la pongo a esta. Ahí va, termina y regresa. Termina y regresa. Digamos pues, ¿cierto? Pero entonces, digamos que entonces yo el sol ya quiero que venga desde un top de menos 1000 píxeles. Ah, no, el sol viene de abajo o de arriba. De arriba. Ah, o No, el cuando sol viene de abajo de una esquina así, fa. viene como de la izquierda y el ocaso se pone en la derecha, o sea, como que hace ese, pues yo creo. Entonces, digámosle que un left de 5%, por decirlo así. Y un bottom hacia abajo, 200 view por height. Nace así. ¿Sí? Y abajo. Hacia así. Listo. Como tipo arcoíris. Listo. Y vamos a ponerle que acá, esta es la transición a la noche. Pero yo quiero cuando salga el sol en el día, él salga, Él salga de la izquierda ajá, y luego entonces al principio tiene que ir a la izquierda y al tú tiene que ser que lo ponga a la derecha. Pues si va a hacer esa transición como cayendo ya. así es, pero entonces ahí vamos a necesitar poner, sí, pero igual probémosle a ver si acá
nos dice left. Esto sería left. Digamos que vaya al 50 a un top del 5. Por ponerle algo como por probar, porque ya nos va a llegar. Vea. Sí. Él va llegando, pero lo que yo quiero acá es, por ejemplo, como que llegue y luego haga la transformación a la noche, se convierta en luna o lo que sea. Entonces esto no debe llegar desde acá. Esto es 200 views por high en el bottom. Entonces vamos a ponerle el top. A ver acá qué pasa. Empieza en 200 views por high, o sea que empieza abajo. Sí, ok. En un Sí. left de 5. Y llega a un top. Entonces este bottom no estaría acá. Ahí estamos haciendo como. Sí, allá viene subiendo. Epa. No está haciendo la curvatura porque tendría que agregarle de pronto más acá. Al 0%, Ujú. al 10%, irlo moviendo. Sí. Ya tendría que empezar como a jugar con eso. Pero miren que ahí cuando llega ya la transición del cambio, Tenía que empezar, por ejemplo, ahí sí hay un delay en el background. animation zone. En el background sí hay un delay. Mientras el sol se ubica, ¿no? Ah, pero mentira, porque la transición del color también empezó desde que él empieza desde abajo. Sí. Entonces, ahí ya cambió. Fa. Lo ideal es Lo que que pasa es llegue. que no se alcanza a ver el amarillo porque está apenas Mm. entrando cuando el amarillo ya cambió. Entonces vamos a hacerle un delay a este al menos para que vamos viendo de qué se trata la cosa. Ya cambió muy rápido. Entonces, este de acá, que es el sol, debería tener un delay, no, una duración de unos 6, por decirlo así. Sí, entonces uno empieza a jugar con eso. Y no lo voy a mandar desde tan abajo a ver si ahorramos, digamos, 110 view por high. Ahí llegó amarillo, está, bueno, ahí se van como haciendo cosas. Sí. Fa, 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 fa. Y esta transiciones de colores está muy terrible. El morado no. Es que el morado no da para nada, entonces como que le descuadra a uno. Lo que pasa es que esos gradients no cogen esa transición así como Sí. gradual. Pero igual podríamos Con consultar. backgrounds enteros se hace transición porque igual el mismo animación hace el degrado, ¿no? Con gradient background. Use CSS transition con gradient background. Vamos a ver qué le dicen a este muchacho. Entonces vean que, por ejemplo, esas son cosas que a uno le pasan constantemente, que le toca ir a consultar, ver foros, mirar cómo lo hicieron, si hay alguna idea. Background size, border, cursor, aquí dicen demo gradient, background position 100 píxeles. Y tienen un transition, easy out. Entonces posiblemente acá el transition puede trabajar, pero entonces habría que hacerlo en un over. Dice background,
Se hace una transición de 1 segundo, easy out, un background size, un border, tan. Voy a comentarlo un momentico como para que probemos este código. ¿Sí? Le voy a quitar esto. ¿Dónde lo estoy viendo? Acá. Entonces nos dicen que hay que ponerle un over y background position 100 píxeles. Con background position se puede animar directamente usando la transición, posiblemente para animar el background position. Debe lograr un simple gradiente, una animación en el gradiente. Con un before. Nosotros no hemos visto el before y el after. Lo podríamos ver la próxima clase para que veamos como más animaciones, pues cómo podemos lograr más cosas. Pero igual, vamos como trabajándole a esto para que tengamos al menos una idea. Sí, podemos hacer el paisaje, hacerlo de manera estática. Y ya una vez tengamos, digamos, un paisaje, ya decimos, ve, esta transición le va a hacer esto, que cambie este color, que ponga esto otro, que ponga unas montañas y luego haya tal cosa, y así. Y voy a probar punto container, 2 puntos, over. A ver, pues, qué es lo que muestran acá. Porque, pues, el código hay que probarlo. Entonces dice que cuando le haga el over al container, ahí hay un cambio. Se ve muy mínimo, pero hay un cambio. Yo le dejé un width y un height y esto tiene, esto es lo que me está haciendo que falle. Vamos a recargar. ¿Sí? Si le hago el over, hay un cambio en el gradient, pero es muy mínimo. Pues si ven, como que baja. No es mayor cosa. Con el Hay que darle al over del background. Con el tamaño que tenía, pues le daba el gradient como que bien, ¿sí? Vea el tamaño que tenía. Yo lo pongo y se ve como grisecito. Se llena una línea. Ya sería cuestión como de ir buscándole como la manera. ¿Yo qué diría? Empiecen a hacer el paisaje, escojan alguna fase que queramos hacer, ¿sí? Y ya empiezan a hacer uno de los paisajes para luego ver cómo le hacemos la transición. Así inicialmente está estático. Lo que pasa es que yo empecé acá y mostrándoles de una de las transiciones porque lo que quería en el fondo era que viéramos cómo hacer varias transiciones, digamos, juntas. Sí. Cómo hacer, por ejemplo, que decía Valentina, que cómo unir que 2 figuras para que sean un corazón. Entonces, cojo una figura que llegue de allá, otra que llegue de allá, ya sé de pronto con el border radius o con las figuras que vi, cómo hacer el corazón. Sí, hago 2 mitades, mando una de allá y la otra para acá. Sí, y hay 2 transiciones trabajando a la vez. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o si los enredé más intentando hacer el ejercicio. No es cuestión de uno ponerse a practicar, eso es pura Sí. práctica. Sí, Y le toca. ensayar y ensayar. Ajá. Entonces,
Lo principal, traigamos un paisaje bonito con HTML y CSS. Ya después de eso, le aplicamos unas animaciones y unas transiciones. Y la próxima clase vemos el after y el before, que nos ayudan un poquito más como a hacer como 3 figuras en una, por ejemplo. Y ahí ya la cuadramos. Ay, pues madre, a mí me fue todo el mambe. Tuve toda la clase con la hoja verde. Vale, Dani. Vamos bien. Señora. Como dice Mayra, hay que cacharrearle mucho, pero sí, Eso. como usted dio muchas pautas para guiarnos. Pero no vayan a asustar. Que porque es largo, pues el tema de la animación y la transición, si a uno le demora, porque le tiene que poner como cuidado en qué momento pongo una, en qué momento pongo otra, cómo hago y cómo evito que sucedan varias cosas. Pero es el proceso de uno consultar documentación. Hay que consultarla, yo necesito tal cosa, entonces no sé cómo lo hago, pero hay que buscar en Google cómo puedo lograr hacer tal cosa que tengo que hacer o que quiero hacer. Entonces, bueno, dejémoslo así por hoy y nos vemos el jueves. Intenten si les da el tiempo estos días, aunque no creo, de empezar el paisaje. Igual el jueves lo seguimos trabajando y para la próxima semana ya los revisamos bien. Y el jueves voy a ver si les preparo de pronto como más cositas más puntuales de lo que tenemos que hacer del paisaje para que la tengamos más clara. Dale, mano. Ok.